Bien, mi nombre es Clavin, de la carrera de Inteligencia Artificial, matrícula 2025-366, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, que es el Agentic AI o los agentes inteligentes actualmente en la inteligencia artificial, que son un tema bastante interesante que ha sido acuñado en estos tiempos y donde hemos pasado de sistemas donde solamente usar un simple chatbot, donde te responde y te hace algo, a sistemas autónomos que pueden tomar decisiones y pueden interactuar en su entorno. Entonces, acerca entonces de esto, vamos a hablar sobre el concepto, el funcionamiento y aplicaciones en el entorno actual. Entonces, esta es la agenda, vamos a hablar sobre en qué consiste la Agentic AI, componentes y funcionamiento, arquitectura, ya sea planificador, ejecutor, aplicaciones por sector, adopción y cifras del mercado, riesgos y retos de seguridad, por qué fallan los proyectos y conclusiones. Ahora bien, ¿en qué consiste la Agentic AI? El paradigma de la IA, en el que los sistemas funcionan como agentes autónomos que perciben su entorno, planifican estrategias, toman decisiones, usan herramientas externas y ejecutan acciones para cumplir un objetivo, sin que cada paso requiera una instrucción explícita. La diferencia que existe, por ejemplo, que antes o actualmente de un asistente conversacional que solamente responde preguntas cuando se le pregunta, ok, quiero hacer esto, por ejemplo, quiero hacer un resumen de este texto y te da el resumen de texto. Sin embargo, un sistema agéntico, el objetivo de principio a fin, o sea, por ejemplo, si yo le digo, aquí hay un ejemplo, revisa el calendario disponible, identifique el horario óptimo, envía las invitaciones, reserva la sala y da seguimiento a quienes no han confirmado, todo a partir de una sola instrucción. Es decir, es capaz de tomar decisiones de percibir su entorno y de usar herramientas externas, como es la definición, para ejecutar esas acciones. Supongamos que yo quiera, si lo comparo con el sistema asistente conversacional, donde yo le pido un resumen y me da un resumen, sin embargo, en el sistema agéntico, quizás yo le pido un resumen y ese resumen le puede enviar un mensaje a X personas del equipo con un resumen cada uno específico o cada uno puntuando los puntos importantes para cada rol, en ejemplo. Y así, entonces, en teoría es capaz de interactuar con su entorno y tomar decisiones. Los componentes y funcionamientos de la gente que hay son la percepción, o sea, recolecta información relevante del entorno digital, ya sea digital, datos, documentos, interfaces. La planificación, ok, descompone un objetivo amplio en una secuencia de subtareas alcanzables. Es decir, la planificación dice, ok, queremos llegar a tal objetivo, qué tareas debemos hacer o qué decisiones debemos tomar para llegar a cumplir ese objetivo en general. Si el objetivo es enviar un correo, ok, debo acceder a esto, lo otro, X. Memoria, o sea, que mantiene el contexto de lo realizado y aprende de la retroalimentación recibida. Esa es la capacidad que tiene de retroalimentarse a través de los errores que pueda cometer. Y el uso de herramientas, o sea, interactúa con bases de datos, APIs y otros sistemas para ejecutar acciones. Supongamos que tengo un agente que desde que recibe un correo me hace un resumen, pero ese agente tiene que estar conectado a una API de Gmail, por ejemplo, para que cuando llegue el correo me lo resuma por completo y quizá me mande un mensaje por WhatsApp con el resumen de este correo. Y acción, opera directamente sobre el entorno, genera, modifica o completa tareas reales. Arquitectura, planificador, ejecutor. Esos componentes se organizan típicamente en un flujo donde un módulo central define la estrategia general y módulos especializados se ejecutan. Por ejemplo, el objetivo, el usuario define una meta general, no una serie de pasos. El planificador descompone el objetivo en subtareas y define el orden de ejecución. Los ejecutores, módulos especializados, usan herramientas para completar cada subtarea. Supongamos que tenemos de un flujo en N8N, vamos a decirlo, que es una herramienta muy popular. Pero vamos a decir que tenemos un flujo donde la misión es agendar una cita y tenemos un nodo para cada tarea que se quiera hacer. Por ejemplo, queremos que la gente pueda reagendar citas, pueda agendar citas, pueda reprogramar citas, pueda cancelarlas. Y para cada tarea en específico podemos tener un nodo, el cual la gente pueda acceder a él para llegar a la misión. Entonces también tenemos la reflexión, donde el sistema evalúa sus propios resultados
y ajusta el plan si algo falla. Los sistemas más avanzados incorporan mecanismos de reflexión que reducen errores y mejoran la calidad de las decisiones autónomas. Bien, aplicaciones, desarrollo de software actualmente. Agentes que diseñan el esquema de una base de datos implementan una API, ejecutan pruebas automatizadas, realizan revisiones de seguridad, es un ejemplo. Computer use, modelos que controlan un ordenador para, como lo haría una persona, mueven el ratón, hacen clic, navegan entre aplicaciones con hasta 72.5% de acierto en el benchmark de Oswald, o sea, es un benchmark muy reconocido. Y también herramientas de ecosistemas como GitHub Copilot, evolucionó de autocompletador a agente de desarrollo por completo. Tenemos actualmente diferentes herramientas muy populares en 2026, como N8N que mencioné anteriormente, que puede ser utilizado para crear flujos o X o cosas. QAI, LangChain, AutoGen, Cloud Code, una herramienta bastante interesante, la cual en vez de tú estar con el asistente virtual, simplemente copiando y pegando código, él lo va haciendo nativamente en tu computadora, va creando los directorios, va creando, con los permisos que tú le des, va creando, en fin, es capaz de tomar decisiones. Es capaz de conectarse, de interactuar con tu computadora, con los programas que tienes instalados, para llegar a un fin. Y OpenAI Code es que es prácticamente lo mismo que el de Cloud Code, pero sin embargo con otro cerebro, que es el de OpenAI, actualmente el 5.6 creo, pero aplicaciones en otros sectores, por ejemplo finanzas, pongamos que tengamos un agente de monitoreo y reequilibrio de portafolios de inversión según condiciones cambiantes del mercado. En finanzas, supongamos que tengo el portafolio de un cliente y mayormente lo que quiero es que haga cierta cosa en específico. O supongamos que ese portafolio lo lleva una persona normalmente. Sin embargo, eh, la persona es capaz de analizar y ver detalles, pero quizás hay muchos clientes y no dan abasto para las personas. Puedo configurar o puedo crear un agente en el cual, en base a ciertas reglas, en base a ciertas alertas que pueden surgir, que pueda tomar decisiones en base a eso. Supongamos si hay una tendencia alcista y yo hice, si hay una tendencia bajista y yo hice una inversión a la alza, que pueda poner, que sé yo, un stop loss o un take profit, dependiendo. En atención al cliente, o sea, gestión de flujos completos de soporte, escalando a un humano solo en los casos que se les requiere. Supongamos que un chatbot o un agente pueda atender a un cliente de manera autónoma y en el caso de que la tarea sea muy compleja o si necesite directamente un humano, porque lo escala el humano. Investigación, revisión de grandes volúmenes de literatura científica y síntesis estructurada de hallazgos. Y ciberseguridad, que es monitoreo continuo de sistemas para identificar comportamientos anómalos y amenazas. En fin, son tareas que quizás los humanos hacen, pero quizás podemos automatizar con agentes, porque ya en vez de solamente responder una pregunta, pueden interactuar y pueden tomar decisiones. Adopción y cifras del mercado. El 74% de las empresas planean desplegar agentes de IA en los próximos 2 años. 45 billones en el mercado proyectado de la IA agéntica para el año 2030. Uno de tres de los sistemas agénticos combinará agentes especializados en arquitectura multiagente para 2026. Y 40% de los proyectos de Agentic AI podría cancelarse antes de 2027, según Gartner. No por la tecnología, sino por la falta de arquitectura. Es un tema que vamos a hablar. La tecnología de Agentic AI es muy interesante, sin embargo hay algo que tomar en cuenta, es la arquitectura o cómo formamos o cómo planificamos o estructuramos todo el sistema y cómo funcionaría. Según Gardner, la evolución de la Agentic AI avanza en 5 etapas: de asistentes integrados, donde está la mayoría hoy en día, a agentes específicos por tarea, o sea, frontera de 2026, y ecosistemas colaborativos de agentes hacia 2028 y 2029. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de seguridad? Porque cada tecnología conlleva riesgos de seguridad. En 2026, el OWASP publicó su top 10 de riesgos específicos para aplicaciones agénticas y 4 destacan especialmente. Memory poisoning es como una manipulación de las memorias de la gente para tener su comportamiento en un futuro. Por ejemplo, como que alguna persona inyecte quizá un prompt falso o quizá
un prompt malicioso de alguna manera y que pueda afectar su funcionamiento en un futuro. Tool mean use, que la gente usa herramientas externas de forma no prevista por su diseñador. Privilege escalation, o sea, como que el agente obtiene permisos y niveles de acceso que no debería tener, o sea, eso puede llegar a pasar. Cascading failures, en sistemas multiagente, el fallo de un componente se propaga en cadena. Supongamos que uno dependa de otro, depende de la arquitectura, obviamente. Eso puede escalar. Supongamos que si un bot de citas o un agente de citas necesita que pasar por X nodo, pero ese nodo falló, entonces no va a poder pasar al otro. Entonces, el 46% de las organizaciones ya cita la integración con sistemas existentes como su principal desafío de adopción. Ahora, ¿por qué fallan los proyectos de Agentic AI? La mayoría de los proyectos no fracasan por limitaciones de la tecnología, sino por la falta de arquitectura adecuada. Como comenté anteriormente, quizás tenemos una tarea muy simple, pero la queremos complicar y quizás no escogemos el camino adecuado o no estructuramos el problema de manera adecuada, lo cual puede hacer que en vez de crear una solución, creamos un problema. Con un copilot, cada paso requiere un prompt de un humano. Con un agente se define el objetivo y el sistema gestiona todo el flujo, lo cual exige más control, no menos. Entonces, muchos equipos carecen de un proceso definido de revisión humana para los resultados que produce la gente. Eso es muy importante. El agente es autónomo, pero tiende a tener errores. Tiende a tener errores y por ende es muy buena práctica, o sea, la revisión humana de esos resultados. Cómo está trabajando el agente, por qué, qué está haciendo, y más cuando están en producción. Supongamos que tenemos a gente que está en contacto directo con un cliente o que tiene acceso a un portafolio. Eso se puede traducir a pérdidas monetarias o pérdidas de un cliente. El código de las acciones generadas por un agente no siempre sigue las convenciones o políticas internas de la organización. Según McKinsey, las organizaciones que adoptan IA de forma intensiva logran reducciones de 20 a 40% en costos operativos, pero solo cuando el diseño de la gente contempla supervisión y límites claros. Depende siempre de la arquitectura de cómo se arme ese agente. Considero que es una herramienta y considero que es una tecnología muy interesante. De hecho, me interesa aprenderla un poquito más. Pero cabe destacar que hay que tener cuidado y que hay que tomar decisiones sabias con ella. Tomar decisiones sabias de arquitectura, de cómo estructurarla y de cómo formular el problema antes de convertirla en un agente. Entonces, conclusiones que podemos llegar es: la Agent AI marca el salto de responder instrucciones a ejecutar objetivos completos de forma autónoma. Pasamos de simplemente que un chatbot nos responda una pregunta a que él automáticamente pueda ejecutar objetivos completos de la forma autónoma. Su valor real depende de la arquitectura, percepción, planificación, memoria y herramientas y acción bien integradas. La supervisión humana, los límites de autonomía y los controles de seguridad son condición para una adopción responsable. No podemos dejar simplemente que la gente haga lo que quiera, sino que debemos, a pesar de todo, a pesar de que es autónomo, se debe llevar una rigurosa supervisión del mismo. Y quien mejor aproveche esta tecnología no será quien más prom escriba, sino quien mejor diseña gente, límites y supervisión. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Clive y nos vemos en la próxima.